Ahora sí, disculpen. El doctor Rivera, como les estaba mencionando, es un abogado colegiado, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado por la Universidad de Lima en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas. Cuenta con más de 15 años de amplia experiencia en licitaciones, adquirida a través de su paso por el Consulcode, RENIEC, Ministerio de Educación y Banco de la Nación, ocupando cargos de jefatura, asesoría y como miembro de un gran número de comités especiales para adquisición de bienes, contratación de servicio y obras. Asimismo, es asesor y consultor de diversas empresas y entidades públicas, capacitador en contrataciones del Estado, árbitro en contrataciones con el Estado e integrante del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú y del Centro de Arbitraje de la Asociación Centro de Artes de Estudios de Fomento y Capacitación CIES. Finalmente, el doctor Rivera es profesor en la Universidad Continental y otros centros de capacitaciones en compras públicas. Estela. Eh, Doctor Rivera, le doy el pase para que pueda exponernos su tema y ya le habilité la opción para que también pueda compartir la pantalla de ser necesario. Muchas gracias, Gisela. Muy buenos días con todos los señores aquí presentes en esta sala. Agradezco la invitación de la Asociación CIES para poder, en este caso, exponer, hablarles sobre este tema referido al fideicomiso, ¿no? El fideicomiso que está regulado en nuestra norma de contrataciones con el Estado para efectos del tema de los adelantos, ¿no? Y para eso me voy a permitir en esta clase, en esta charla, establecer de repente, comentar algunos aspectos, algunas nociones preliminares de lo que son los adelantos en sí, a efectos de que se pueda conocer cuál es el clima, cuál es el espacio en el cual funcionan estos fideicomisos y por qué lo hemos considerado como un aliado para el tema de las obras públicas, ¿no? Justamente para eso me voy a permitir compartir unas diapositivas, ¿no? Que he preparado para el tema. Muy bien. A ver, perfecto. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? El tema es el fideicomiso, un aliado en las obras públicas. Bueno, vamos a hacer una especie de, digamos, repaso para ver qué es lo que la normativa de contrataciones con el Estado establece respecto a los adelantos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que los adelantos en los contratos de obra, dicho sea de paso, solamente nos vamos a referir a los adelantos en contratos de obra porque es precisamente donde funciona el fideicomiso. El fideicomiso es una figura que no funciona ni en los adelantos para bienes, ni en los adelantos para servicios, tampoco funciona en los adelantos para consultorías, ya sea consultorías en general o consultorías de obra. El fideicomiso entonces solamente funciona en los contratos de obras. ¿Ya? Son en los contratos de obra. Y por eso es que me permito hacer ver algunos temas sobre el contrato de obra que considero importantes para tener en cuenta, para que toda nuestra audiencia pueda, pues, tenerlo un poquito más claro el panorama, ¿no? Bueno, la normativa de contrataciones con el Estado ha establecido que para que se den los adelantos en contratos de obra, debe cumplirse con dos requisitos, ¿no? Dos requisitos. En realidad tres, pero un segundo está vinculado, digamos, entre los dos. Ahorita lo vamos a ver. Miren, el primer requisito es que los adelantos en contratos de obra deben estar previstos en las bases. Si los adelantos no están previstos en las bases, pues no existen, no se van a poder dar.
Y ahí quisiera, por favor, que me presten mucha atención, sobre todo las personas que me están escuchando o que tal vez después vean la grabación y que trabajan en entidades públicas. Estamos en diciembre, ya cerquita la Navidad, estamos en la semana prácticamente de la Nochebuena, ¿no? Y ya a portas de acabar el año, menos de 15 días para terminar el año. Entonces, ahora en muchas entidades públicas, las personas están, los funcionarios están preocupados porque dicen o porque ven que no han ejecutado todo el presupuesto que tenían. ¿Qué hago? Dicen, ¿a dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Cómo gasto? ¿No? Y en algunas entidades públicas inclusive no faltan pues las personas que vienen y dicen, tengo platita en bienes, ¿no quieres un frigobar? ¿No quieres, pasan por todas las oficinas, ¿no? ¿No quieres que compre un televisor? ¿Qué te hace falta? ¿Radio? ¿Te hace falta algo? ¿Fotocopiadora? ¿Impresoras? No sé, ¿no? Pues están buscando qué gastar la plata, ¿no? En algunas entidades pasa, de hecho yo estuve en una que así era, ¿no? Entonces recuerdo mucho la Navidad pasando por estas alturas más o menos, pasando un señor que hacía las veces de Papá Noel, pero en realidad trabajaba en el área de programación, ¿no? Y estaba viendo cómo gastar la plata que quedaba. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque a más de uno se le puede ocurrir la idea de decir, modifiquemos ese contrato. Y ojo, no solamente en obra, en bienes, en servicios. Lo normal es que los contratos de obra tengan adelanto. Es lo normal. Pero ojo, también hay contratos de obra sin adelanto, ¿ah? Y eso no es ilegal. O sea, también yo puedo convocar a un procedimiento de selección donde yo no tenga ningún adelanto de obra. Alguien por ahí podrá decir, no, estoy restringiendo la participación de postores porque resulta que solamente estoy yendo a los postores grandes, aquellos que pueden acabar una obra sin que les dé el Estado un sol. En la medida, repito, en la medida que haya pluralidad de proveedores que estén en la capacidad de ejecutar una obra sin recibir adelanto, no hay ningún problema. Y eso se ve en la indagación de mercado. Así que ese punto no lo pierdan de vista. No es obligatorio que todos los contratos tengan adelanto, por si acaso. Pero volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Les dije que este consejito va para bienes, servicios, obras, consultorías de obras y obras también. Muchos dicen, hay que darle adelanto al contratista. Hay que hacer una adenda y le damos adelanto. Cosa que así ejecutamos, aunque sea un 30% del monto del contrato. Honestamente, no es recomendable eso. No se lo recomiendo. Porque eso implica una modificación en las características, una modificación en las condiciones sobre las cuales se presentaron los postores. Y quizás si hubiéramos previsto desde un inicio el adelanto en ese contrato de bienes, en ese procedimiento de servicios, etcétera, lo hubiéramos previsto desde las bases, tal vez se hubieran presentado más postores. Tal vez digo, ¿no? Entonces, no es recomendable. No hagan esos cambios. Por ejecutar presupuesto, no lo hagan, en verdad. Ahora, yo les comento esto porque también he visto algunos casos en el ejercicio de mi profesión. Me dedico también a ver el tema de contrataciones con el Estado en el aspecto penal a través de, el tema de corrupción de funcionarios. Y sí he visto más de un casito donde por el cambio de condiciones se terminan ganando un proceso penal, ¿no? Que no es la idea, obviamente, ¿no? No es la idea, pero ¿para qué nos vamos a meter en investigaciones o cosas, ¿no? Entonces, si no hubo adelanto previsto en las bases, no lo toquen después, ¿ya? Déjenlo ahí, tal y como está. Es lo mejor, ¿ya? Ese consejo les doy porque Popeye el marino soy, decía, ¿no? Un dibujo animado que veía en mi época cuando los dibujos los veías en un determinado canal a determinada hora. No es nada. Bueno, a ver, entonces,
Eh, los adelantos, volviendo a ya a nuestro tema, los adelantos en los contratos de obra deben estar también previstos en las bases. También los adelantos, para que se dé un adelanto en un contrato de obra, tiene que presentarse una garantía. Y justamente ahí viene el tema el objeto de nuestro tema, de nuestra charla. Tiene que presentarse una garantía. Garantía por adelanto, ¿no? Esta garantía no se presentará si es que se recurre al fideicomiso, esta garantía por adelanto. Y ya vamos a ver en qué consiste el fideicomiso. Pero en condiciones, digamos, regulares, donde no hay un fideicomiso, la garantía por adelanto en un contrato de obra debe ser presentada a través de una carta fianza o a través de una póliza de caución, ¿no? Una carta fianza que puede ser emitida por un banco o puede ser emitida por una compañía de seguros, ¿no? Siempre obviamente que estén bajo la supervisión de la SBS, ¿no? De la Superintendencia de Banco y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, ¿no? Ya vamos a ver los requisitos que deben tener, pero debe presentarse una garantía, ¿no? Y además también debe presentarse el comprobante de pago. O sea, si es una persona jurídica, pues su factura, pues no es una persona natural con un negocio, su factura, ¿no? Sí, entonces ese es el tema, ¿no? Entonces debe estar el adelanto previsto en las bases y debe la garantía y el comprobante de pago respectivo también deben presentarse. Si no, no se va a poder otorgar el adelanto, ¿no? Ahora, dentro de las clases de adelantos que están previstos para los contratos de obra, tenemos dos clases, ¿no? El primero es el denominado adelanto directo. Y el segundo es el denominado adelanto para materiales o insumos. El adelanto directo no puede exceder o no debe exceder del 10% del monto del contrato original. ¿Ok? El adelanto directo no puede exceder el 10% del monto del contrato original. Es decir, si es una obra de 100 millones, el adelanto directo no puede ser mayor a 10 millones. ¿Puede ser menor? Sí, claro, sí puede ser menor. ¿De quién depende el porcentaje del adelanto? ¿De la oficina de administración de la entidad? ¿Del área usuaria? ¿De la oficina de presupuesto? ¿De quién depende? ¿Del titular de la entidad? Bueno, el competente para determinar cuánto va a entregar de adelanto es el área usuaria. Ese es el competente. El área usuaria es el órgano competente. El área usuaria es quien va a decidir si entrega un adelanto directo de hasta 10%, de 8, de 6, de 7, de 5, en fin, ¿no? Eh, claro, obviamente siempre que haya recursos, ¿verdad? Eso ya es un tema aparte, pero la decisión de qué porcentaje de adelanto entrego, o sea, si me voy al límite, en el caso del adelanto directo, me voy al límite del 10% o por debajo entrego menos adelantos, 8, 6, 5, 4, 3, o no entrego adelanto directo también, esa es una decisión del área usuaria. El área usuaria es dueña de su presupuesto. El área usuaria es quien sabe cómo va a ejecutar su presupuesto. Y por tanto, el área usuaria no puede rehuir a la decisión de qué porcentaje va a entregar de adelanto, ni tampoco pueden coactar su derecho, pueden restringir su derecho de decidir qué hace con su dinero. ¿Ok? Entonces, el adelanto directo, el monto primero, si entrega o no entrega adelanto directo, lo decía el área usuaria, al igual que el porcentaje, si va al tope, que es el 10%, o va en algún porcentaje inferior, ¿ya? Igual sucede con el caso de adelanto para materiales o insumos, mis queridos amigos, ¿no? Aquí el adelanto para materiales o insumos, el adelanto no puede exceder del 20% del monto del contrato original,
volviendo a nuestro ejemplo, tenemos un contrato de una obra de 100 millones, el adelanto para materiales e insumos no puede ser mayor a 20 millones, ¿no? No puede ser mayor a 20 millones. Puede ser menos, al igual que el caso del directo, sí. ¿De quién depende si entrego o no entrego adelanto para materiales? Del área usuaria. ¿De quién depende cuál es el porcentaje de adelanto directo que entregaré? Depende también del área usuaria. El monto máximo es 20%. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos, ¿no? Bien, ahora, el adelanto, para la entrega del adelanto directo también la norma lo ha regulado, ¿no? Y el adelanto directo tiene, en primer lugar, un tiempo para ser solicitado y en segundo lugar, un tiempo para ser pagado por parte de la entidad. La solicitud el tiempo para solicitar el adelanto directo es de 8 días. 8 días acompañado de la garantía y el comprobante de pago. Como hemos visto, es un requisito, claro, siempre que esté previsto en las bases el adelanto directo, ¿no? En las bases de ese procedimiento de selección para contratación de una ejecución de obra, ¿no? La entidad tiene 7 días para entregarlo, contados a partir del día siguiente de recibida la documentación. Ahora, en las bases estandarizadas, lo que se menciona es que se puede hacer la entrega de adelantos parciales. Y eso es cierto, se podría entregar una parte del adelanto directo, después otra parte, después otra parte, ¿no? Es un tema puede hacerlo, es previsto, está legalmente establecido, ¿ya? Recuerden ustedes que las bases estándar también forman parte de la normativa de contrataciones con el Estado, al haber sido aprobados por una resolución emitida por el OCE. Entonces tienen también el carácter de norma jurídica y obviamente sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Así lo vean en letras azules, en letras chiquitas, igual, hay que cumplirlas, ¿ya? Muy bien. Ahora, en cuanto al adelanto para materiales e insumos, hay una oportunidad para solicitar, ¿no? Y también para entregarlo. Y esa oportunidad, ¿quién la establece? La norma, al igual que como sucede con el adelanto directo, la respuesta es no. La entrega del adelanto para materiales e insumos, la oportunidad de solicitarlo y la oportunidad de entregarlo se establece en las bases. Es nuevamente aquí cobra protagonismo el área usuaria y es el área usuaria quien en su expediente técnico va a indicar en qué momento se solicita y en qué momento se entrega el adelanto para materiales e insumos. Ya no lo pone la ley, como sucede en el caso ya no lo pone la norma, el reglamento, por ejemplo, como sucede en el caso del adelanto directo, sino quien establece en esta oportunidad el adelanto, cómo se entrega, cuándo se solicita y cuándo se entrega, es el área usuaria, ¿no? En virtud de que es la dueña de su presupuesto, como veníamos conversando hace unos instantes. Ahora, el objetivo de este adelanto para materiales es que pues el contratista pueda contar con el dinero al momento o en la oportunidad que está prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Esa es la idea, ¿no? La idea es que el contratista no se vea perjudicado en su trabajo en cuanto al calendario, ¿no? En cuanto a los tiempos previstos, ¿no? Esa es la idea. Y obviamente tampoco la entidad y por supuesto, pues al final la población beneficiada que espera esa obra culminada en una determinada fecha, ¿no? Ahora, las solicitudes de adelanto, ¿no? De este adelanto para materiales e insumos, se va a realizar una vez iniciado, pues, el plazo de ejecución contractual, ¿no? Y es responsabilidad del inspector o supervisor verificar, pues, la oportunidad
de solicitud del adelanto para materiales de acuerdo al calendario correspondiente, ¿no? Tenemos una fecha, una oportunidad en la que se va a entregar, o también se pueden hacer, pues, entregas parciales, como decíamos, ¿no? Bien, ahora, eh, ¿qué nos dice la norma exactamente? ¿Qué nos dice la normativa de contrataciones con el Estado sobre el tema de las garantías? ¿No? ¿Qué nos dice? Lo que nos dice la normativa de contrataciones del Estado sobre el tema de las garantías es que deben otorgar, las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios, nos dice en primer lugar, que son la de fiel cumplimiento y la garantía por adelantos, ¿no? Y nos dice también que sus modalidades, montos, condiciones, excepciones, las regula el reglamento, ¿no? Pero lo que nos dice el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones, en su artículo 33, al menos en el numeral 33.1, nos dice los dos tipos de garantía que existen, ¿no? Y nos está diciendo que una de ellas es la garantía por adelanto, ¿no? Ahora, el mismo artículo 33 establece las condiciones que deben cumplir los adelantos. Perdónenme, las garantías, ¿no? Las garantías que aceptan las entidades deben tener las características de ser incondicionales, es decir, el banco o entidad financiera que las otorga no puede poner ninguna condición, ¿no? No puede establecer, este adelanto será, esta garantía se utilizará siempre y cuando, no. O sea, se da el supuesto previsto en la norma para ejecución y se ejecuta la garantía, ¿correcto? Solidaria, es decir, quien emite la garantía va a responder ante el supuesto, ¿no? O también el propio beneficiario de la garantía, ¿no? Se entiende que los dos son los obligados a que esa garantía se cumpla, tanto entidad financiera como obviamente el beneficiario, el proveedor beneficiario, son responsables de que esa garantía se cumpla cuando es solicitada. Irrevocable, ¿no? Irrevocable porque la entidad financiera que la emite no puede decir, ¿sabes qué? Ya no te garantizo. Si la garantía que se ha presentado, la carta fianza, es por 6 meses, en el mes número 3, número 4, no puede decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, no quiero, no te voy a garantizar. No, revoco la garantía. No puede revocar. Ahí está y va a existir durante el tiempo y 15 días calendario más que está establecido en el texto de la carta fianza. Ahora, también es de realización automática porque ni bien se solicita, la entidad financiera tiene que ejecutarla. En la práctica son unos 3 días que toma, pero no puede decir nada. No puede preguntar nada a la entidad financiera. Inclusive, fíjense ustedes, dice realización automática en el país y dice, al solo requerimiento de la respectiva entidad, al solo requerimiento de la respectiva entidad. Y dice, bajo responsabilidad de las empresas que lo emiten. ¿Se dan cuenta? Entonces, los bancos, para ponerlo en sencillo, los bancos, compañías de seguros, que han emitido una carta fianza que hace las veces de garantía por adelanto, no pueden decir, igual que en el caso de la fiel cumplimiento, no pueden negarse cuando la entidad les pide la ejecución. Y fíjense, mis queridos amigos, esto es importantísimo y tiene que ver con el fideicomiso. Miren, la entidad financiera, bajo ninguna circunstancia, como venía diciendo, se puede negar
a la ejecución de esa garantía cuando se la solicitan, al solo requerimiento, dice la norma, ¿verdad? Y si se negara, incurre en responsabilidad. Pero miren lo que sucede en la práctica. Ha habido casos, y esto se los digo porque eh, como les digo, yo ejerzo mi profesión de manera independiente y he visto por mi práctica profesional casos en los cuales algunas entidades, sin tener motivo, sin tener motivo, han ejecutado el adelanto, la garantía. No, profesor, ¿cómo hacer eso? Es un abuso. Más se han dado esos casos con la garantía de fiel cumplimiento que con la de adelanto. Con el adelanto es un poco difícil, aunque han habido casos donde la garantía ya ha sido amortizada, el adelanto completamente, ya han ejecutado la garantía de adelanto. Y también han pedido la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo. Me explico. Un contrato es resuelto cuando ya el adelanto se encuentra totalmente amortizado, pero la entidad no le devuelve la carta fianza de adelanto al contratista, a pesar que ya está amortizado totalmente el adelanto. El contrato sigue, obviamente, pero el adelanto amortizado. Entonces, la entidad le resuelve el contrato al contratista y al día siguiente, a los 2 días, es decir, no deja pasar el periodo de consentimiento de la resolución de contrato para poder ejecutar la garantía, tal y como dice la norma. Simplemente le ejecuta al día siguiente o los 2 días. Y como la entidad pública no puede negarse, o perdón, la entidad financiera no puede negarse, termina ejecutando, en nuestro caso, por ejemplo, 2 garantías que no podían ejecutarse, cuya ejecución resulta siendo ilegal. Pero en virtud de la responsabilidad que ha establecido el artículo 33 del texto único ordenado de la ley, específicamente en el 33.2, no pueden hacer nada los bancos y le aceptan el tema, le aceptan esa ejecución. Y además de ser una ejecución ilegal, nos encontramos con el hecho que esa empresa contratista tiene un gran problema financiero, porque pierde su categoría que tenía en ese banco. Por ejemplo, si era un que estaba en una categoría de buen pagador, por ejemplo, pasa a ser por lo menos algo de pérdida potencial. Y eso le genera un problema a la empresa. La entidad se cubre, uno le pregunta a la entidad y muchas entidades dicen, tienes respuestas desde así, pero no es que le resuelves y le ejecutas. No, no es así. O también tienes respuestas, bueno, pues se le devolverá después del arbitraje. Tienes una respuesta desde un extremo hasta el otro. ¿Por qué lo hacen? Puede ser desconocimiento, puede ser abuso, puede ser temor a una mala auditoría, que le diga a usted voy a ejecutar a los 2 o 3 días, ¿no? En fin, sus motivos tienen. Pero lo cierto es que sí se han venido dando una serie de abusos en este caso. Entonces, por eso, pero también vamos a hablar del otro lado.
vamos a hablar de una entidad pública que resuelve un contrato y sabe que aún el adelanto no está amortizado, ¿no? Entonces va a pedir la ejecución. Y hay algunos proveedores, contratistas, que recurren al llamado arbitraje de emergencia. Y en ese arbitraje de emergencia piden que no se ejecuten las garantías. Entre ellas la de adelanto, porque dicen que el contrato no estuvo bien resuelto, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que pueden lograr es que la entidad no cumpla con el objetivo de lo que es una garantía. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? Tenemos entonces la ejecución, vamos a llamarla así, ilegal de cartas fianzas, es un problema de garantías, y también tenemos los pedidos fuera de ley, algunos, a través de un arbitraje de emergencia para evitar la ejecución de la garantía, por adelanto, ¿no? Y también pues hay casos donde hay algunos árbitros que lo permiten, ¿no? Así como hay entidades que se equivocan y, y hacen cosas que no son legales, también a veces pasa que hay árbitros que se equivocan y hacen cosas que no son legales, ¿no? Entonces, pero quiero que vayan tomando nota de esto, porque después vamos a hablar, este es justamente uno de los beneficios del fideicomiso. Ya vamos a ver. Ahora, bueno, estas empresas, ustedes saben, ya les comenté también que las empresas que emitan las garantías tienen que estar bajo el régimen de la Superintendencia de Banca y Seguros y también, o en todo caso, deben formar parte de la última lista de bancos extranjeros, ¿no? Eh, eh, de bancos extranjeros en la categoría, permítame, ¿no? De primera categoría, ¿no? Que publica el Banco Central de Reserva. Ya, vamos a seguir viendo entonces nuestras diapositivas. Entonces, esto es justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Lo que ven ustedes en la diapositiva, el artículo 33 en su numeral 33.3 nos indica pues que en virtud de esta resolución automática a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden exponer o poner excusión alguna a la ejecución de las garantías, ¿no? Y tienen que limitarse a cumplir máximo en 3 días hábiles. Y se establece claramente que toda demora es responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía, ¿no? Y también para el contratista, ¿no? Y da lugar pues al pago de intereses, etcétera. Entonces, a efectos de evitar esto, es que lamentablemente se tienen que aceptar pedidos de ejecución ilegales, ¿no? Pedidos de ejecución ilegales. Ahora, eh, fíjense lo que menciona el 33.4, ¿no? Que dice que las entidades financieras que emitan, pues, las garantías, ¿no? Que están referidas en la norma, facilitan el acceso a las garantías de las entidades públicas beneficiadas, ¿no? Entonces, para eso se tienen que implementar los mecanismos que permitan la aplicación de esta disposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, ¿no? Tiene que haber cierta facilidad para que las entidades públicas pues puedan acceder a estos pedidos referidos a la ejecución de garantías. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? El reglamento de la ley nos dice en el artículo 153, ¿no? En el artículo 153 nos dice que la entidad solo puede entregar los adelantos directos, ¿no?
y para materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. Precisa además que esta regla no admite excepción alguna, ¿no? No admite excepción alguna. Entonces, si el adelanto directo y el adelanto para materiales siempre tiene que presentarse, ¿no? Siempre tiene que presentarse, y por el monto en el que se está otorgando, esto genera pues la obligación que el contratista o el adjudicatario de la buena pro tenga que buscar el adelanto de todas maneras, ¿no? La garantía para el adelanto, perdón, ¿no? Y aquí viene un tema de una práctica, porque esto sucede en la práctica, ¿no? Que se viene dando, ¿no? Y ya hace un buen tiempo, ¿ah? Hace un buen tiempo. Los bancos no te dan una garantía por adelanto, o mejor dicho, cuando los bancos tú les pides una garantía por adelanto, inclusive la garantía de fiel cumplimiento también, en la mayoría de veces, con la mayoría de proveedores, sobre todo los que son micro y pequeña empresa, sobre todo los que son micro y pequeña empresa, que son los que más participan en los procedimientos de selección que convocan las entidades públicas, lo que piden es una garantía líquida. ¿Qué es esto de la garantía líquida? La garantía líquida es un monto de dinero que es equivalente al monto de la carta fianza. Es el mismo. Volvemos a nuestro ejemplo de la obra de 100 millones. Yo, digamos que soy la empresa Bob el Constructor SAC y voy a presentar, he ganado, perdón, una licitación pública para construir un pequeño hospital. El valor del hospital es de 100 millones de soles. Entonces, están previstos los adelantos en las bases. Entonces yo, al ser adjudicado con la buena pro y quedar consentida esa buena pro, inmediatamente me reúno con mi equipo de trabajo y les digo, bueno, necesitamos obtener 3 garantías. Hemos ganado una obra de 100 millones, la garantía de fiel cumplimiento la necesitamos, 10 millones de soles, el 10% del contrato. Necesitamos la garantía por adelanto directo, que también son 10 millones, ahí van 20, ¿no? Y necesitamos la garantía por materiales o insumos, ¿no? Para el adelanto de materiales o insumos, que es 20 millones en nuestro caso. Entonces, mi empresa, Opel Constructor, ganadora de la buena pro una licitación pública para construir un hospital por 100 millones de soles, debe obtener 40 millones de soles en garantías. Perfecto. Yo trabajo con el banco X, para que no se ofenda a ningún banco. Y me voy a ese banco. Lo busco, me voy con mi sectorista, me siento y le cuento. Mi querido amigo sectorista, he ganado una obra de 100 millones. Sectorista me va a felicitar, me va a abrazar, me va a decir que bueno, lo felicito, muy bien. Entonces necesito que me apoyes con 3 cartas fianzas. La primera, que sea la garantía de fiel cumplimiento de contrato. La segunda, que sea la garantía por adelanto directo. Y la tercera, que sea la garantía por adelanto en materiales o insumos. ¿Qué es lo que me va a decir el amigo del banco? Es altamente probable que me diga, ok, perfecto, pero necesitamos que usted nos entregue una garantía líquida a nosotros como banco. ¿Una garantía líquida? Sí. Si usted necesita en total 40 millones de soles en garantías,
usted tendría que depositar en el banco 40 millones. Contra ese depósito de 40 millones, nosotros le entregamos a usted sus cartas fianza. Entonces la pregunta es, o mejor dicho, ¿qué es lo que tiene que pasar en ese momento? Yo, Bob, el constructor, SAC, debo tener en cartera por lo menos 40 millones. ¿Cierto o me equivoco? Debo tener 40 millones. Para que esos 40 millones se los pase al banco y el banco me entregue mis documentos, mis cartas fianzas, para yo presentarlas a la entidad como garantía. Porque si no, no firmo el contrato y no me dan los adelantos. O también debería tener hipotecado en bienes inmuebles o bienes a través de prenda, bienes prendados a favor del banco por un monto equivalente a 3 veces más lo que estoy solicitando. O sea, debería tener más o menos 120 millones bienes hipotecados inmuebles hipotecados al banco o bienes muebles prendados al banco, lo cual implica que sean registrables, eh, por esa cantidad, o la sumatoria de ambos. La cosa es que debo tener 120 millones en total garantizados a favor del banco. Para que el banco me dé el 30% de eso. ¿Cómo la ven? Eso es lo que sucede en la realidad. Por eso es que se demoran muchas veces las garantías. A veces Peter, ¿cómo se claro, mi audio está los que trabajamos en entidades públicas, ¿no? O los que trabajan en entidades públicas, seguro en algún momento se habrán molestado y dirán, pero ¿cómo no puede conseguir la garantía? Estamos apurados por ese contrato. Mis queridos amigos, conseguir una garantía para una micro o pequeña empresa es un suplicio, así como lo escuchan. Y si hay una micro o pequeña empresa acá, puede escribirlo en el chat y decir si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Es un suplicio. Entonces, consiguen muchas veces con garantías líquidas, muchas veces con este tipo de prendas, con este tipo de hipotecas a favor de los bancos. Y algunas veces, sí, ¿por qué no decirlo? Lo he visto. Mi práctica profesional me ha permitido verlo. A veces dinero sucio, que lo bancarizan, lo ingresan a las cuentas de a pocos a través del sistema del pitufeo, qué sé yo, lo ingresan a los a las cuentas de los contratistas y ahí los contratistas hacen de los millones que necesitan para la garantía líquida del banco. Entonces, la obtención de garantías para una empresa, micro, pequeña empresa, es complicado. Las empresas grandes, quien les habla, ha tenido la oportunidad de trabajar en una empresa grande, tienen una vida distinta. Tienen una vida distinta. En la empresa donde yo trabajé, obtener una garantía en aquel tiempo no tomaba más de un día. Era una llamada al sectorista a través del gerente de tesorería o subgerente de tesorería, creo que era. Llamar al sectorista y el sectorista del banco, se trabajaba con 2 bancos en esa época, hasta 3 creo que teníamos, emitía la garantía en cualquier agencia del Perú.
al solo requerimiento del gerente de tesorería. Estamos hablando de una empresa que facturaba mucho más de una inmensa cantidad de millones de dólares al año. Entonces el banco no se podía dar el lujo de perder ese cliente. Pero si eres una micro y pequeña empresa, esa situación no pasa. Esa situación es distinta. Esa situación es complicada. Obtener las garantías es un tema bastante complicado para las micro y pequeñas empresas. Y, ¿por qué no decirlo también para las medianas empresas en muchos casos, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, aparte que la garantía, una vez que se obtiene, también debe tener un plazo mínimo de vigencia. Ahora, ojo que solo hemos hablado de el tema de cómo, de lo que me cuesta, literalmente hablando, obtener una garantía. Pero también hay un costo de emisión. ¿Qué, profe? Por imprimir el papel y firmar los funcionarios, ¿te cobran? Por supuesto que te cobran. Y te cobran un porcentaje del número que está arriba garantizando. Profe, usted le tiene bronca a los bancos. No, no, yo no le tengo bronca a los bancos. Aunque cuando me llaman a cobrarme, sí, pero normalmente no. Es su trabajo, obviamente, ¿no? Y obviamente hay que respetarlos. Ellos ganan su dinero, ellos trabajan, tienen el dinero de gente, de ahorristas, y prestan, y ese es su negocio, obviamente. Y se tienen que cubrir, sí se tienen que cubrir. Se tienen que cubrir, tienen que ver. No sé si sea la forma más correcta. Creo que eso es motivo, digamos, eso se los puede explicar un economista, porque el banco tiene que ser tan, digamos, eh, tiene que apretar tanto a la micro y pequeña empresa, tiene que desconfiar tanto de la micro y pequeña empresa. Ese es un tema un tema económico que escapa al aspecto legal. Yo les cuento cómo es, cómo sufren, si quieren, para ponerlo en fácil, una micro y pequeña empresa, un proveedor del Estado para obtener una garantía, ¿no? Bien, ahora, ya hay un plazo de vigencia mínimo. Entonces, si por ejemplo, si por ejemplo tenemos por ejemplo, tenemos una garantía, ¿no? Tenemos una garantía que le vamos a pedir por 6 meses, por ejemplo, la garantía, ¿no? Después hay que renovarla, hay que volver a pagar el costo, ¿no? Al banco o a la entidad financiera que nos está garantizando. Bien, ahora, también el reglamento ha establecido que, bueno, si el plazo de ejecución contractual es menor a 3 meses, las garantías pueden ser emitidas por una vigencia menor, pues, ¿no? ¿Ya? Y si se trata del adelanto de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos o satisfacción de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional, dice la norma, ¿no? Bueno, y finalmente el reglamento dice, y esta es la parte importantísima para que viene a cuenta nuestra charla, en el caso de obras no se exige la presentación de garantías por adelantos cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto. Excelente. Entonces, no vamos a otorgar, el contratista no va a otorgar garantía por adelanto, el proveedor adjudicatario no va a otorgar garantía por adelanto cuando en las bases, cuando se haya previsto, se haya establecido la obligación de constituir un fideicomiso. Si se ha establecido la obligación de constituir un fideicomiso, no habrán garantías por adelanto. Entonces, el ejecutor de obra solo se preocupará de obtener la garantía de fiel cumplimiento. Digamos, se le quita un par de dolores de cabeza,
¿no? Se le quita un par de dolores de cabeza y lo dejamos solo con un dolorcito que es la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Bien, ¿y qué dicen las bases estándar sobre este tema? ¿No? ¿Qué dicen las bases estándar? Eh, Ese punto, en la diapositiva, por favor, quisiera que tomen en cuenta algo los que están siguiendo la diapositiva. En la parte de arriba dice sección específica. Ahí yo me he equivocado. Eso me pasa por hacer mis diapositivas en la madrugada. Se llama sección general, ¿ya? No es sección específica. Lo que estamos hablando es del 3.2.3 de la sección general, no de la sección específica. Les ruego me disculpen, ¿ya? Recuerden ustedes que las bases, ¿no? Las bases estándar y las bases que están aprobadas pues, por el OCE tienen dos grandes secciones, ¿verdad? La sección general, que no la podemos mover, no la podemos tocar, y la sección específica, que es donde vamos a colocar todos los datos de cada una, pues, de cada una de las, de cada una de los datos correspondientes al procedimiento de selección que estamos convocando. ¿Ya? Bien, a ver, en el 3.2.3 de la sección general se dice garantía por adelantos, no se habla de garantía por adelantos. ¿Y qué cosa se dice? Dice, en caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía por idéntico monto conforme a lo estipulado por el artículo, ¿no? Conforme a lo estipulado por el artículo 153 del reglamento, ¿no? Eso es lo que dice eso es lo que dicen las bases estándar, ¿verdad? Pero miren ustedes, en la parte baja de esa página donde se habla de la garantía por adelanto, se dice lo siguiente. Hay una notita importante. ¿Se acuerdan que al inicio de esta charla les hablaba les decía que hay que tomar en cuenta lo que dice la base estándar, inclusive lo que está en color azulito? Bueno, eso es lo que está en color azulito, lo que dice importante. Y fíjense lo que dice. Por favor, corresponde a la entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de responsabilidades funcionales que correspondan. O sea, que la entidad está obligada cuando recibe las garantías a verificar que se hayan cumplido los requisitos y condiciones, ¿no? Los requisitos y condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una carga para el funcionario público, ¿no? Hay una carga para el funcionario público, la carga de revisar, ¿no? La carga de revisar lo que le están entregando, ¿no? Lo que le están viendo, la carta fianza, tiene que comunicarse con el banco emisor, con la compañía de seguros emisora, tiene que verificar que efectivamente esta carta sea correcta. Hay un sistemita que tienen los bancos, dicho sea de paso, ¿ah? Hay unos bancos ahí que tienen su manera de verificar, entras al internet, verificas y sale. Otros vienen con su QR, le dan su clic y aparece, pues, ¿no? La idea es que pueda ser verificado, pero hay una carga de verificación. Y entonces, esto también representa un problema para la entidad, porque alguien tiene que hacerse responsable de esa verificación, ¿no? Recuerdo mucho que hace unos años, estoy hablando, antes de pandemia inclusive, eh, hubo una caja, ¿ya? Las cajas también pueden dar cartas fianza, las que están autorizadas, obviamente, a hacerlo, que tuvo un problema interno. Se crearon, vamos a ponerlo en sencillo, dos bandos en esa caja. Se crearon dos bandos. Y cada bando hacía
en el tema de cartas fianzas, sus propias cartas fianzas, digamos así. Y si una carta fianza venía, ¿no? Venía a ser verificada y la tomaba la gente del otro lado, el bando del otro lado, terminaban diciendo que no era verdadera. Supe de un caso, ¿no? Que inclusive llegaron hasta si la memoria no me falla, hasta el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Un proceso sancionador. A Dios gracias, se contaba con la factura que se había solicitado la carta, con los correos tramitados ante los funcionarios del banco, y me parece que se logró una declaración de uno de los funcionarios, jurada, ¿no? En un documento donde se explicaba un poco el tema. Después de un tiempo, inclusive, este tema salió inclusive en televisión, ¿no? Un reportaje. Entonces, también acá tenemos ese problema, ¿no? O sea, podría ser que la entidad financiera nos brinde una información tal vez adecuada, tal vez inadecuada, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí de riesgo mínimo o máximo, como quieran verlo ustedes, en el tema de la emisión de cartas fianzas, ¿no? En el tema de cartas fianzas, ¿no? Un minutito, por favor. Bien. Ahora, ya teniendo claro esto, vamos a ver un detalle adicional, ¿no? Uno de los requisitos para el inicio del plazo de ejecución de obra, ahí se los he puesto en la pantalla todos los requisitos, ¿no? Es precisamente, lo tenemos en la en la siguiente diapositiva, es que la entidad haya hecho entrega, perdónenme, la primera, que la entidad haya hecho entrega del adelanto, ¿no? Del adelanto directo, ¿ya? Haya otorgado, ese literal, discúlpeme, haya otorgado el adelanto directo al contratista, ¿no? Y dice inclusive en las condiciones y oportunidades que están en el artículo 181 del reglamento, ¿no? Entonces, que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto, ¿no? Entonces, tiene que existir esta entrega de adelanto. Pero recuerden ustedes que para que se dé la entrega del adelanto, tiene que estar presentada, pues, la garantía, ¿no? Tiene que estar presentada la garantía. Ahora, este requisito vamos a decirlo así, se, se obvia, ¿no? No se va a dar cuando estamos frente al tema del perdón, cuando estamos frente al tema del fideicomiso, que es materia de nuestra charla, ¿no? Entonces, para repasar un poco el tema, a ver, tenemos que, para obtener una garantía, es complicado para un buen número de contratistas, de proveedores. Es bien complicado. Más aún cuando hablamos de una garantía por adelanto directo y una garantía por adelanto para materiales, que estamos hablando de más o menos un 30% del monto de la obra. A más grande el monto de la obra, más grande será el monto de la garantía, porque recuerden que tiene que haber una relación de equivalencia entre la garantía y el monto del adelanto, ¿verdad? Tienen que ser iguales. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que muchas veces el contratista se endeuda, consigue dinero de alguna parte para poder tener esa garantía líquida que necesita para obtener su garantía por adelanto, ¿no? Repito, sobre todo micro y pequeñas empresas. Las empresas grandes no sufren mucho de esto. Entonces, cuando estas personas que se prestaron de alguien dinero para obtener su adelanto, ¿no? Su garantía, perdónenme,
cuando reciben el adelanto de la entidad, lo primero que hacen, ¿qué es? Devolver, pues. Porque tienen a las personas que le prestaron, tal vez el otro banco le prestó, tienen que devolverle, tal vez tomaron una parte de caja y la otra parte la prestó algún pariente, algún inversionista, y que está reclamando su dinero, o lo que es peor, tiene que devolverle a gente que le dio el dinero que viene de origen ilícito. Y para que la motito no esté enfrente de su casa, hay que devolverle la plata a esos señores, entre comillas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, esa situación. Y eso hace que muchas veces, ¿no?, el dinero que entregan las entidades, dando el adelanto, sea bien complicado de usar en la obra. El contratista lo destina a otra cosa menos a la obra. Y eso genera un problema, ¿no? Y por favor, les pido a los amigos de la administración de CIE si pudieran silenciar los micrófonos, pues tenemos por ahí creo que uno o dos micrófonos prendidos. Les ruego. Gracias, ¿ah? Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tiene que haber un mecanismo para asegurar que ese dinero que se recibe como consecuencia del adelanto, ¿no?, en virtud del adelanto, se utilice efectivamente en la obra. El contratista también tiene temor. De hecho, ayer conversaba con un contratista y me comentaba: doctor, yo no sé qué está pasando en las entidades públicas últimamente, pero todas le buscan un pero a pagarme. Desde el cámbiame la facturita, porque no corresponde al mes, hasta, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu informe no es claro, lo que pasa es que en tu valorización hay un puntito, lo que pasa es que esto está borrosito, creo que no es tu visación la que has puesto ahí. Honestamente, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero el tema es que hay una demora en pagar, en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante ese clima de temor de la entidad que el contratista no utilice el adelanto que se le otorga en la obra y el temor del contratista que la entidad no le pague a tiempo el adelanto que necesita para poder trabajar, nace el fideicomiso como una alternativa, ¿no? Nace el fideicomiso como una alternativa, No, ese ¿no? estoy, pero es cachorro. ¿no? Claro, ese debe tener Entonces, que 4 meses. nace el fideicomiso Un como poquito una más. alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué es el fideicomiso? ¿No? ¿Qué es el fideicomiso? ¿No? ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso es una relación jurídica en la cual el fiduciante, o sea, el que pone el dinero, la entidad pública, ¿ya? La entidad pública transfiere bienes, entiéndase dinero, en fideicomiso a un tercero. La entidad pública se lo da a un tercero. Ese tercero se denomina fiduciario. Ojo, es una empresa fiduciaria autorizada por la SBS. Cualquiera no puede poner su empresa fiduciaria. O sea, no es que yo mañana, bueno, como está un poco baja la chamba, ¿no? O hay veces en que se pone un poco baja,
Me pondré de fiduciario, pues no, así como pongo mi bodeguita, me pongo de fiduciario mañana y atiendo acá en el departamento a la gente. No, no, no. Hay que cumplir una serie de requisitos. Y las empresas fiduciarias están registradas y son supervisadas por la SBS. Detrás de ellas hay todo un respaldo. Es más, hay bancos que tienen sus empresas fiduciarias, ¿no? Banco de Comercio me parece que es uno de ellos, Scotiabank creo que también, BCP también, me parece. Y hay otras empresas que sí son dedicadas solamente al tema fiduciario, a ser empresas fiduciarias, a administrar patrimonios fideicometidos, ¿ya? Entonces, el fiduciante es la entidad pública que le da el dinero de los adelantos directos y de materiales al fiduciario, a la empresa fiduciaria. Y la empresa fiduciaria ese dinero no lo toca, lo constituye, lo crea, lo denomina patrimonio, lo denomina, perdón, dominio fiduciario. Es un patrimonio autónomo que solo sirve para eso, para lo que dice la entidad pública que debe servir. Nada más. Está sujeto al cumplimiento de un fin específico a favor de un tercero que se denomina beneficiario. Llamémosle aquí contratista de obra. ¿Ok? Entonces, es un patrimonio autónomo y es independiente a todo. Es más, tan autónomo es, miren lo que pasa. No sé si ustedes, sobre todo los que trabajan en entidades públicas, les ha sucedido que de pronto viene una notificación del Poder Judicial a la entidad y dice, sírvase usted retener todos los montos que le corresponden a la empresa Bob el Constructor por el proceso que tiene con tal empresa, con tal entidad, qué sé yo. Cuando el patrimonio está en un fideicomiso, no es embargable. No es embargable. No hay de dónde cogerle el dinero. Entonces, porque es un patrimonio autónomo, su naturaleza es así. Como por ejemplo, de repente, los que son funcionarios públicos, servidores públicos, ustedes saben que estamos sujetos o están sujetos muchas veces a malas auditorías que pueden de repente decir que hay una responsabilidad penal cuando no la hay, pero les inician un proceso penal y dentro del proceso penal, una vez que ingresa esto, la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría va a pedir, ¿no? En calidad de civil, ¿no? Como responsable, mejor dicho, va a pedir que le embarguen determinados bienes para cobrar la eventual indemnización, ¿verdad? Y muchas veces muchos funcionarios públicos tienen miedo y dicen, no, me van a quitar mi casa, me van a embargar mi departamento. Bueno, si su departamento, para empezar, ya está pagado, su casa ya está pagada y la constituyen en patrimonio familiar, eso no va a pasar con su departamento ni con su casa, en la medida que sea patrimonio familiar, ¿no? Igualito pasa con el fideicomiso. Es un patrimonio autónomo que ahí está. ¿Ok? Y es exclusivo, ¿para qué cosa? En este caso, para los adelantos. ¿No? Ahora, aquí tienen de una manera gráfica lo que les he comentado. Miren a su izquierda, ¿no? Donde a la izquierda de su pantalla, ustedes van a ver que dice entidad pública, fideicomitente y o fideicomisario, ¿no? La entidad pública ha hecho un contrato con un contratista, ¿cierto? Muy bien. Pero la entidad pública va a transferir en dominio fiduciario, ¿ya? Va a transferir en dominio fiduciario un patrimonio.
¿Cuál es ese patrimonio? El monto de los adelantos, el adelanto directo y el adelanto para materiales o insumos, ¿no? Ahora, se lo va a transferir a una empresa de servicios fiduciarios, ¿ya? Se lo va a transferir a una empresa de servicios fiduciarios, ¿no? Una empresa fiduciaria. Y le va a indicar cómo va a realizar el pago. Ya vamos a ver con detalle. Ahora, esa empresa fiduciaria no es que también actúa sola, les cuento, ¿ah? La empresa fiduciaria tiene un supervisor, que no es el supervisor de obra, es el supervisor del patrimonio fideicometido. O sea, no solamente lo verifica la SBS a la empresa fiduciaria, sino también hay un supervisor que está mirando que haga lo que le han encargado. La empresa fiduciaria. ¿Ok? Entonces el contratista va a pedir que le paguen a sus proveedores del contratista con el dinero del adelanto. Por ejemplo, el adelanto directo. El adelanto directo se va a utilizar, por ejemplo, para instalación de campamento, se va a utilizar para movilización de materiales y equipos, se va a utilizar de repente para alquiler de algunas maquinarias, se va a utilizar de repente para la constitución de algún tipo de garantías, etcétera, ¿no? Cosas que no son ni materiales ni insumos. Entonces, por ejemplo, el contratista le va a decir al fiduciario, yo estoy haciendo esta obra acá en Puno, pero mis maquinarias y equipos, mis trompos, mis maderas, todo lo que yo necesito para esta obra, para construir este colegio, lo tengo en Arequipa, porque acabo de terminar una obra hace unos meses allá, lo tengo en mi depósito de Arequipa. Tengo que llevarlo de Arequipa, traerlo acá a Puno. Y he contratado a la empresa Los Camioneros S.A. Ellos van a traerlo, correcto. Cuando los Camioneros S.A. dejan la maquinaria, el equipo, los trompos, las maderas, todo en Puno, en el local del colegio que va a construir o lo que va a hacer el colegio donde va a construir el contratista le dirá, fiduciario, o empresa fiduciaria, ¿sabes qué? Ya acabó la empresa Camioneros S.A., ya terminó. El supervisor del fiduciario va a mirar y va a decir, sí terminó, ahora fiduciario te toca pagar. Y el fiduciario le va a pagar. ¿A quién? Al proveedor del contratista. En nuestro ejemplo, a Camioneros S.A. No se lo va a dar al contratista. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué se ha garantizado ahí? Uno, que el contratista ya tiene materiales y equipos en obra y el dinero se está usando en la obra. Y el contratista va saliendo de un problema. ¿Me dejo entender? Inclusive a nivel tributario le resulta una ayuda al contratista. ¿Por qué? Porque si el contratista recibe de un solo golpe su adelanto, va a tener una cantidad de dinero IGB que va a tener poco tiempo para poderlo utilizar. Ese es un tema aparte, pero es otra ventaja, ¿no? Aquí de a pocos va gastando y de a pocos va utilizando sus impuestos y va trasladando sus impuestos, de a pocos. Entonces, es una ventaja. El contratista ya sabe que el Estado no le va a hacer un pero para pagar, no le va a poner ningún pero.
No le va a decir, mira que la firmita, no. El privado ve que ha ejecutado y el privado le paga el dinero. Ya no está, mira que tu visto no está bien, lo que pasa es que la factura del contratista no se ve bien el número 7. No, no, no. No, no hay nada de eso. ¿No? No hay que de pronto aparece pues hito número 4, ¿no? Oficina de Control Institucional, se advierte que el factor de evaluación de la base tal, no debió haberse dado, por lo tanto es un problema. La gente se asusta, entra en pánico y dice, resolvemos la obra, lo anulamos, ¿qué hacemos? No. Aquí el patrimonio fideicometido, el dinero está destinado al adelanto y se comienza a trabajar. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí hay todo un tema detrás, ¿no? Así es como funciona en buena cuenta el fideicomiso, ¿no? Entonces, justamente, aquí podemos ver algunas ventajas, ¿no? Primero, que el fideicomiso tiene como objetivo garantizar que los adelantos se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Exclusivamente. Luego de los 30 días hábiles siguientes a la firma de contrato, la entidad realiza los trámites para constituirlo. La entidad hace los trámites para que se constituya, pero les cuento algo, el contratista escoge al fiduciario y escoge a su supervisor de fiduciario. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? El contratista escoge al fiduciario y a su supervisor del fiduciario. Y la entidad hace todos los trámites para la contratación. ¿Qué, profesor? Pero podría darse el caso que el contratista escoja un mal fiduciario. En realidad, mal fiduciario no existe, ¿ah? Existen fiduciarios más estrictos que otros. Sí, que te ponen un poquito más de detalles, de papelitos, de peros, existen. Unos más que otros. Pero llegar a un nivel burocrático de no tener tu dinero cuando lo necesitas, no, a ese nivel no se llega. A ese nivel no se llega. Entonces, ¿qué más? ¿No? El contrato de fideicomiso lo vamos a elaborar cuando el contratista haya pagado la comisión de estructuración al fiduciario, que más o menos va de 5.000 a 10.000 soles. Ojo, es un monto que, digamos, es un monto, vamos a llamarlo así, fijo. No está en porcentaje de la obra. Si ustedes pueden tener una obra de 500 millones, una obra de saneamiento, por ejemplo, de 700 millones, y la comisión de estructuración es la misma que si fuera una obra de 2 millones. ¿Eh? O sea, quien les cobra la comisión de estructuración es el fiduciario, que es el que pone su monto. ¿Ok? Y eso no tiene relación alguna con el monto de obra. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las garantías, les decía que había que pagar un monto por la emisión de la garantía? Para ponerlo en fácil, por la impresión del papelito y la firma de los funcionarios, ¿no? Y les dije que eso tenía un costo fijo. No, eso tiene un porcentaje. ¿De qué? Del monto de la garantía. Entonces, en cambio, acá tienes un costo fijo. Siempre le pagas. Es que al fiduciario le cuesta lo mismo transferir 1.000.000 o transferir 200.000 soles para pagarle a alguien. O sea, él, como su trabajo propio, es lo mismo. Profe, y al banco le cuesta lo mismo imprimir. Sí, le cuesta lo mismo, pero ellos piensan diferente. ¿Ya? Bien. Entonces, sí, Paul, es cierto, Paul nos está escribiendo, dice el fiduciario pone su costo, sí pone su costo, claro, pero como les digo, oscila de 5.000 a 10.000 más o menos, ¿no? Si la memoria no me falla, ¿ya? Y durante el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar una comisión de administración, ¿no?
y la entidad transfiere el monto del adelanto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede. Hay que pagar una comisión. Esa comisión también no es una comisión muy alta. Si ustedes suman el monto de la comisión de estructuración que se le paga al fiduciario, que el contratista le paga al fiduciario, más el pago mensual que se le hace por comisión, por la administración, miren, les cuento que no llega, pero ni al 5% del monto del contrato. O sea, sale más barato que hacer que presentar para el contratista una garantía de fiel cumplimiento más unas garantías de adelantos. Mucho más cómodo. Y para la entidad le conviene un fideicomiso en el adelanto de obra. Le conviene, ¿por qué? Porque como ya les dije, vuelvo e insisto, sabe que ese dinero está siendo usado en la obra. No le cabe la menor duda a la entidad. ¿Ah? Bien. Ahora, dentro de los conceptos básicos del fideicomiso, les puedo contar lo siguiente. Primero, no es un contrato de crédito. O sea, nadie le está prestando plata al fiduciario, el fiduciario nos está prestando, no. Es una garantía en sí misma. Es un contrato de garantía, ¿no? Es una garantía, yo diría, muy sólida. No es una carta fianza, ¿no? No es una carta fianza. No es una carta fianza, es una garantía en sí misma, ¿no? Garantía por ambos lados, para ambos lados. Repito, para la entidad, porque se está usando el monto del dinero en la obra, el monto del adelanto en la obra, o los montos de adelantos en la obra. Y para el contratista, porque sabe que su plata está ahí, la tiene un tercero, ¿no? La tiene un tercero. Es como a veces nosotros de repente, algunas personas, a mí no me pasa eso, pero hay algunas personas que le dan a guardar su dinero a su papá, a su mamá, al hermano que no se compra, pero ni un zapato hace 10 años porque dice que ese zapato todavía sigue pisando y no hay problema, ¿no? Y no se ha hecho hueco. Entonces, alguien lo cuida, ¿no? Su dinero, hay un tercero. Entonces, tú dices, oye, ¿y no tienes tus ahorros? No, no, sí, eso yo le doy una platita siempre a mi hermano o a mi hermana, ellos lo cuidan, él la cuida, la tiene. Y cuando tú cada cierto tiempo lo llamas, le dices, oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va la plata? Ahí está, compadre, eso nadie te lo toca. Igualito es el tema del contrato de fideicomiso. El contratista sabe que la plata está ahí con él, ya se la transfirieron, ahí está, él la tiene. Es un patrimonio autónomo, como les comentaba, inalienable, intransferible, inembargable. La entidad no puede decir, oye, fiduciario, trae pagar la plata. No, en tanto esté vigente, obviamente, el contrato con el contratista, nadie toca ese dinero, ¿no? Claro, si se resolviera el contrato con el contratista ejecutor de obra, el contrato de fideicomiso, al ser un contrato accesorio, también obviamente se resuelve, ¿no? Y el dinero se revierte, claro, ¿no? Es lo que quedará por gastar, ¿no? Ahora, el fideicomiso es constituido con un objeto específico, o sea, los adelantos directos y materiales. Y según las instrucciones del constituyente. ¿De quién? ¿Quién es el constituyente? La entidad. Según lo que le diga la entidad, ¿no? Ahora, es una garantía, pues, de la entidad pública, ¿no? Es una garantía de la entidad pública que, como ya dijimos, se convierte en constituyente, ¿no? Se convierte en constituyente, ¿no? Es el titular de los flujos, ¿no? Y es el
beneficiario receptor de la obra pública, pues, ¿no? Y es el beneficiario receptor de la obra pública, ¿no? ¿No? Ya. Ahora, las partes contractuales, ¿quiénes son? La entidad pública y el fiduciario. No es el contratista la parte del fideicomiso, ¿ah? El contratista, ¿quién era él? Beneficiario, ¿no? El contratista es el beneficiario, es un tercero. Es más, no tiene derechos ni obligaciones. Pero miren cómo se ha regulado. El contratista le escoge a la entidad, el fiduciario. O sea, es un contrato inclusive equilibrado. Yo entidad no me puedo negar. Yo entidad no le puedo decir, no, ¿sabes qué? Disculpen, solo lo voy a hacer como ejemplo. A mí me traes al fiduciario del Scotiabank, yo no quiero al del Banco de Comercio. No lo puede decir la entidad. El contratista le dice quién es el fiduciario y quién es el supervisor. Así funciona. Y la entidad contrata con ese. Profesor, pero el contratista puede entrar en un contubernio con la entidad. O el contratista puede entrar en un contubernio con el fiduciario. No. Hasta ahora no sé si han visto que algún contratista haya entrado en un contubernio con el banco y le ha dicho, oye banco, ¿sabes qué? Sácate unas garantías, pero después no le pagas nada. No ha habido. Y las pocas veces que ha pasado algunos temas, como por ejemplo por ahí apareció una cooperativa, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía hace años? Los que tienen más años viendo contrataciones recordarán, una cooperativa, ¿no? Que al final esto no honraba sus garantías, sus cosas, la desaparecieron del mercado, ¿no? Puede haber casos, podría haber, pero esto, o sea, son tan pocos los fiduciarios y administran, mis queridos amigos, tantos patrimonios que lo último que van a hacer es meterse en problemas. No resultaría lógico ni económicamente viable meterse en problemas por una obra. Profe, pues una obra de 500 millones, 700, no importa. Administran mucho más flujos de capital. Y recuerden, siempre cobran una cantidad. ¿Cuál es el interés? Ninguno. Para ellos, un patrimonio fideicometido es un patrimonio fideicometido más, así sea de 1.000 millones o de 10 millones, es un patrimonio más. No existe un interés económico en poder defraudar a una entidad pública. Entonces, el tema resulta siendo bastante seguro. Sigamos viendo más detalles de esto. Solo se administran los adelantos. Y esto es muy importante para los contratistas. El contratista sigue manejando libremente la cuenta donde se abonan sus valorizaciones. El contratista va a tener su cuenta de adelantos y su cuenta de valorizaciones. La entidad le seguirá pagando lo que va avanzando y qué sé yo. Y ahí el adelanto entra por otra cuenta. Si es que le pagan directo al contratista algunas cosas, porque eso también se podría indicar, ¿no? Pero normalmente lo que suele pasar en estas situaciones es que se le paga al proveedor del contratista, ¿ya? Se le paga al proveedor del contratista. Muy bien. No existen fianzas, como ya lo vimos, y se acaba el adelanto, se acaba el fideicomiso, ¿no? Murió el adelanto, murió el fideicomiso. Ahora, preguntas frecuentes, digamos, de las entidades públicas, ¿no? Que hay siempre en las entidades, tienen sus preguntas en estos temas. ¿Debo exigir alguna fianza? En realidad, si vamos a hacer un fideicomiso de adelanto en un contrato de obra, la única fianza que vamos a ver es la de la garantía de fiel cumplimiento. Nada más, ¿no? Nada más. Ahora, después les cuento mejor esa parte. Sigamos con las preguntas. ¿Hasta dónde alcanza mi responsabilidad al otorgar un fideicomiso? O sea, yo como funcionario público, yo titular de entidad, yo jefe de administración, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad?
cuando otorgo el fideicomiso, ¿no? Mi responsabilidad alcanza, pues, por el solo hecho de haber firmado el fideicomiso, ¿tengo alguna responsabilidad? No, ninguna. La ley establece que puedo constituir un fideicomiso. ¿Puedo tener alguna responsabilidad porque escogí un banco y no otro? No. ¿Puedo tener alguna responsabilidad por la forma en que diseño las cláusulas del contrato de fideicomiso? No, porque las cláusulas están preestablecidas. Las cláusulas ya vienen preestablecidas por las empresas fiduciarias. Es simplemente, en muchos casos, lo que hay que hacer es escoger formas, escoger, ni siquiera inventar, escoger formas ya establecidas, ya aprobadas por la SBS. No hay nada que hacer, en realidad. Entonces, mi capacidad de gestión, de imaginación como funcionario público es honestamente mínima, ¿no? Y si bien es cierto, es lo que siempre se quiso, ¿no? Con esta norma de contrataciones, hago aquí un paréntesis, ustedes saben que la ley 30225, cuando se crea, cuando se elabora, ¿qué es lo que quiso? Quiso un funcionario que tenga parámetros y que el funcionario, en virtud a su capacidad gerencial, para eso estaba certificado, para eso el funcionario de logística está certificado, ¿no? En virtud a su capacidad gerencial, decida qué hacer, en qué parte el parámetro se colocaba. Sin embargo, esa buena intención que tuvo la norma, a mí me parece excelente intención, me pareció muy buena, de verdad. Se ha visto mellada, se ha visto socavada por dos cosas en mi modesta opinión, ¿no? Una, la presión que ejercen muchas veces las autoridades políticas respecto a los funcionarios públicos, ¿no? Especialmente a los funcionarios, digamos, logísticos, los certificados, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El alcalde que quiere que de todas maneras el comedor popular se empiece a construir la otra semana. Señor alcalde, hay que pasar por proyecto de inversión, luego hay que hacer el expediente técnico de obra y luego hay que empezar a trabajar. ¿En cuánto tiempo vamos a tener para empezar a trabajar? Yo quiero saber como alcalde cuándo voy a empezar a hacer ese comedor popular. A ver, déjeme calcular. Estamos diciembre 2023. Ya, yo creo que estamos poniendo la primera piedra. Estamos corriendo, ¿ah? Octubre, noviembre 2024. ¿Qué le parece? Estamos ahí bien apretados con el calendario, ¿ah? El alcalde se molesta. ¡No! Ustedes están locos, ¿qué les pasa? Entonces comienza la presión, pues, ¿no? Y ahí es donde pasan N situaciones, que no viene al caso, que será motivo quizás de otra charla, así tipo conversación. Le voy a decir a los amigos de la asociación si es que de repente armemos una especie de conversatorio donde ustedes hagan su, si quieren se ponen otro nombre y lanzan todo lo que quieran comentar. En fin. Bueno, entonces, como si fuera un Twitter en vivo, ¿no? O un Twitter o una de estas redes sociales en vivo. Esto, para enterarnos de muchas cosas. La otra situación en la que se ven los funcionarios certificados, que conocen, que saben su tema, que están bien preparados, que han dado su examen, etcétera, se ven a veces su capacidad de gestión, se ve también mellada, se ve también sometida por malas auditorías. Hay que ser honesto, ¿no? Algunas malas auditorías que hay generan grandes problemas, ¿no? Usted no debió resolver el contrato. La resolución del contrato es facultativa. Usted tuvo que anular. La nulidad es facultativa.
pero te arman un tremendo problema y viene todo el pleito, ¿no? Que ya sabemos que es conocido, ¿no? Que es conocido, ¿no? Por ahí, por ejemplo, alguna vez vi también una auditoría. Usted vi una auditoría donde decían, ¿usted por qué ha... se me fue la idea. Creo que esto llegar a los 50 años o cerca a los 50 es complicado. Bueno, ya me acordaré, mil perdones. Bueno, entonces, esa falta de capacidad de gestión, ¿no? O esa capacidad de gestión, pero que se ha visto mellada, ¿no? O esas situaciones, hacen que el funcionario público trate de no decidir mucho. O sea, se siente más cómodo si hace lo que es literal en la norma. Es más fácil pelear la literalidad. Lo digo además por experiencia propia. Es más fácil pelear la literalidad. Defender la literalidad de una norma es lo más claro. Por eso andamos buscando, cuando hay decisiones de gestión, andamos buscando opiniones del OCE. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Una opinión, un tema del tribunal, una resolución, ¿no? Porque como nos dan parámetros, necesitamos a alguien que nos ayude a escoger la parte del parámetro. Me he parado acá porque la opinión dice tal, porque la resolución dice tal. Cuando a veces la opinión no encaja exactamente en tu situación, o la resolución del tribunal del OCE tampoco encaja en tu situación, necesariamente, pero ahí tratas de forzarlo, ¿no? Entonces, o decir que eso te ampara, cuando lo que te habla la norma es un parámetro. Bueno, entonces, en este caso no tienes parámetros. En este caso, simplemente escoges lo que ya está predeterminado y aprobado. Escoges uno u otro, nada más. Nadie se va a molestar porque escoges. Entonces, desde esa perspectiva, ¿la Contraloría puede observar? No, en realidad no. Y se observa, porque puede pasar, a veces sucede, ¿no? A veces sucede que observan, ¿no? Esto, a veces sucede que hay observaciones. Podría pasar, ¿no? Estarían fuera de lugar, ¿no? No tendrían en realidad ningún argumento jurídico para ello. ¿Necesito un equipo especializado de fideicomiso? No, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. No necesito, o sea, en realidad, es más, miren, les comento, hay empresas que asesoran en fideicomisos, ¿no? Empresas de corte, digamos, económico, empresarial, que asesoran en fideicomisos, cómo obtener tu fideicomiso, con quién trabajas mejor, en fin, hay varias, ¿no? El contratista puede tomar alguna que obviamente le cobra pues, una suma muy, muy chiquita, ¿no? Roger nos pregunta, para otorgar el fideicomiso de adelanto directo, ¿es necesario que se adjunte la carta fianza de fiel cumplimiento? Bueno, lo que pasa, Roger, es que ahí no debes perder de vista algo, que la garantía de fiel cumplimiento se presenta para perfeccionar contrato. O en todo caso, tendrías que tener pues tus retenciones, si fueras una micro pequeña empresa, ¿no? Tendrías que tener ya tu solicitud de retención y ya con eso pues avanzar. Son cuestiones distintas, ¿no? Recuerda también que los adelantos se presentan después, ¿no? Las solicitudes de adelanto van después de la firma de contrato, ¿no? Bien, ¿qué pasa si el contrato de obra se resuelve? Como ya les conté, si el contrato de obra se resuelve también el contrato de fideicomiso, porque existe lo que se conoce como la accesoriedad. El contrato de fideicomiso es accesorio al contrato de obra, que es el contrato principal. Ahora, ventajas del fideicomiso. Bueno, lo estructuro a la medida, pues, de la necesidad de la obra. Yo puedo, inclusive, como entidad pública, puedo decirle al fiduciario, tú cada que pagues, me avisas. Esa es una posibilidad. Me avisas que vas a pagar y yo te autorizo el pago. Esa es una posibilidad. ¿Ya? El fiduciario a la entidad, ¿ah? ¿No? Y luego voy a acelerar un poquito para poder responder sus preguntas. No se preocupen, no se preocupen. Puedo pedir también puedo poner que sea una respuesta, un silencio positivo, por ejemplo. También hay la posibilidad.
el fiduciario me dice, por si acaso voy a pagar la instalación de campamento al contratista. Te aviso, lo pago en 5 días. Tienes 3 días para contestar. No contesto en 3 días, el fiduciario entiende que todo está bien. ¿No? Por ejemplo. Entonces, aquí también otra de las ventajas es que se va a revisar todos los anexos del contrato de obra. Llámese pues presupuesto, cronograma de ejecución, calendario de adquisición de materiales e insumos. Un contratista, por ejemplo, no puede pedir en una obra de saneamiento las tuberías para que se le entreguen en enero, cuando está previsto que eso se va a hacer recién en octubre del otro año. ¿Me dejo entender? No le va a dar el fiduciario, es decir, ¿cómo me vas a pedir las tuberías en enero si las tengo que comprar las tienes que comprar según anexo, según el cronograma en octubre? ¿Me dejo entender? Bien, y la administración es solo de los adelantos y no de las valorizaciones, ¿no? Y aquí hay algunos temas importantes que con esto voy terminando ya, que es para darle pase si quieren a las preguntas, que es la aprobación expreso tácita de la entidad para cada desembolso, como les comenté, ¿no? También puede haber, podemos utilizar también la comunicación esta de la no objeción de la entidad, ¿no? Que es un silencio positivo. La entidad se queda muda, se entiende que no objeta. O decirle simplemente la respuesta, no objetamos lo que se dice, ¿no? Ahora, podemos trabajar también con aprobación expresa de la entidad pública a desembolsos especiales. Por ejemplo, ¿cómo sería un desembolso especial? Les conté hace un ratito que las tuberías están previstas para el mes de octubre, ¿no? Pero resulta que el contratista quiere pagar esas tuberías en enero. ¿Y por qué? Porque el contratista le presenta al fiduciario, le dice, mira, fiduciario, te cuento, yo he previsto la compra de cada tubo, de todo este paquete de tubos a 3 millones de soles, todo este paquete de tubos. Pero yo lo presupuesté con la empresa A. Sin embargo, la empresa B, al enterarse que yo estoy ejecutando esta obra, me ha enviado una carta y me ha dicho que esta cantidad de tubos de 2 millones que yo pienso comprar en octubre, según mi cronograma de obra, que está en el SEACE, ¿no? Dice que me lo ofrece en enero por 1,5 millones. Me ahorro medio millón. ¿Qué te parece? El fiduciario lo va a ver y eso se puede pactar. Eso sería un desembolso especial. Oye, hay que pagar esto, es antes, ¿me autorizas o no? Esas autorizaciones pueden estar en el contrato de fideicomiso también, ¿no? La forma de pago, le pago directo al consorcio, al contratista, le pago al contratista y a los proveedores, le pago directo al contratista, a su proveedor y a un tercero. ¿Quién es ese tercero, profesor? El tercero es, por ejemplo, ese señor nuevo que apareció con las tuberías. Él no era su proveedor de tuberías era el proveedor A, que se le iba a vender en octubre. Y apareció un tercero, el proveedor B, que dice que lo hace en menos tiempo. Que le entrega menos precio, perdón. Pero si se lo compra antes. Es un tercero. ¿No? Designación y cambio de supervisor, ¿no? También se puede designar y el proveedor, el contratista puede cambiar al supervisor. O sea, puede decir, cambien al supervisor, ¿no? Porque puede ser que el supervisor se aleje de su función, podría pasar, pero el contratista tiene esa posibilidad de pedir cambios, ¿no? Cambio del fiduciario, sí, también existe la posibilidad de cambiar al fiduciario, ¿no? Ante un cambio del contratista, podría pasar, acuérdense de la cesión de posición contractual, ¿se acuerdan? La cesión de posición contractual en la ley de contrataciones está prevista para determinados casos. Como regla general está prohibida, pero hay excepciones. Una de esas excepciones, por ejemplo, es la fusión por absorción, la reorganización societaria. Bob el Constructor ganó la obra, pero resulta que ahora Bob el Constructor ha sido absorbido por la Capitana Marvel S.A., empresa contratista de obra, ¿no? Puede pasar, ¿no? Y sí, hay esa posibilidad, se puede colocar, se puede considerar, sí, por supuesto, ¿por qué no?
Y para ir terminando, el contrato de fideicomiso se resuelve cuando se resuelve el contrato principal, si fuera el caso, mis queridos amigos. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su atención y creo que podemos dar pase a las preguntas. ¿Ya? A ver, teníamos por acá algunas preguntas, disculpen, que había dejado. Me voy a permitir leerlas y de ahí, si alguien se anima, lo dice por el micrófono, creo que tenemos unos minutos todavía, o la escribe también, ¿ah? La escribe también. A ver, vamos a ver. Tenemos, Roger ya le contesté su pregunta. A ver, tenemos acá un señor o señorita Eotañe, dice, de repente son sus iniciales, no sé. Consulta, el reglamento señala como plazo 30 días que se conforme el fideicomiso. Si supera ese plazo, ¿es válido aún el fideicomiso? A ver, yo considero que no hay un tema de una causal de nulidad. Estamos dentro de una ejecución, dentro de la ejecución contractual ya, ¿verdad? Porque el contrato ya está firmado. Entonces recuerden una cosa, mis queridos amigos. Una vez que el contrato está firmado, entra a regir, ¿qué cosa? El Código Civil. El Código Civil. Entonces, el Código Civil establece que como esto vendría a ser un acto jurídico, el hecho de hacer el contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, no ha establecido una forma prevista ni ha sancionado con nulidad el incumplimiento de los 30 días. En esa medida, considero que sí, puede pasar 30, puede pasar 5 días, 10, 15, 20 días más, y sí, se puede constituir el fideicomiso sin ningún problema. Sí, no habría inconvenientes. No tenemos una norma, en este caso, que señale que luego de transcurridos los 30 días resulta ilegal la constitución del fideicomiso. En esa medida, sí es posible. A ver, tenemos otra pregunta por aquí. Tenemos a Marisol que dice, ¿es necesario que el contratista emita su factura al monto correspondiente del adelanto? Sí, claro, claro. El fiduciario, por cada adelanto que le entregue, cada parte del adelanto, le tiene que emitir el contratista una factura al fiduciario porque estaría recibiendo dinero. Eso es cuando el fiduciario le paga al contratista directamente. Pero si el contratista le paga directamente si el fiduciario le paga directamente al proveedor del contratista, el que va a emitir la factura a nombre del contratista es el proveedor del contratista. Recuerden, la plata, el adelanto es del contratista. Lo que pasa es que hay un tercero que está agarrando la plata. Nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando mamá da una propina al niño, le dice, mira hijito, te estoy dando 50 soles de propina, pero lo va a tener tu papá, porque tú tienes todavía 10 añitos, como mi querido José Carlos. Tú todavía tienes 10 añitos. La otra posibilidad también es que papá le da 50 soles de propina, ¿no? A su hija, ¿no? Y le dice, mira, yo te voy a dar la propina de 50 soles, pero la va a tener tu mamá, porque todavía tienes 8 años, así como mi querida Carolina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Mamá tiene la plata o papá tiene la plata. La niña, el niño van y dicen, yo quiero esa golosina. Y mamá le dirá, bueno, no puedes comer la golosina porque la plata no está para golosinas, está para otra cosa. Porque de repente papá le dijo, eso es para su ropa u otra cosa que le guste, ¿no? O igual mamá. No, las golosinas no, o puede decir, puede comerse lo que quiera, menos tomar gaseosa. Listo. ¿Quiero gaseosa? No, la plata no es para la gaseosa.
Ese es el fiduciario. La plata del contratista, sino que el fiduciario la agarra y la tiene, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del supervisor del fideicomiso? Bueno, las funciones del supervisor son verificar que efectivamente se den los supuestos para que el fiduciario entregue el dinero o no lo entregue. ¿Se ha dado los supuestos? Sí, se ha dado. Esa es su función. Entre otras, ¿no? Que también, lo que pasa es que el fiduciario también tiene que cumplir con reportar, ¿no? A la SBS y una serie de cosas. El supervisor supervisa que el fiduciario cumpla con todas sus obligaciones, ¿no? ¿El supervisor del fideicomiso nombrado por una entidad debe emitir pronunciamiento en el pago de valoraciones? No. En el pago de valorizaciones, no. El supervisor del fideicomiso, y aquí un pequeño detalle, amigo o amiga Eotaña, un pequeño detalle. El supervisor del fideicomiso, ¿ya? El supervisor del fideicomiso es nombrado por el contratista. El supervisor del fideicomiso, ¿ya? Es nombrado por el contratista. Es un detalle importante, ¿no? Y no, solo se pronuncia sobre el pago de adelantos. No tiene nada que hablar en las valorizaciones, ¿ya? Por más que tenga alguna vinculación con el adelanto. Muy bien, mis queridos amigos. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta o ya llamamos a Gisela. Ahí está Gisela, muy bien. No, Bueno, doctor. Gisela, muchas gracias y gracias a todos por su atención. Sí, Gisela, te Doctor, escuchamos. muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en esta ponencia tan interesante. A nombre del Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación, queríamos agradecerle por su disposición y por tan interesante charla. Asimismo, agradecer a todos los participantes por todas sus preguntas y, bueno, la interacción que han tenido el día de hoy con usted en este webinar. Y queríamos seguir invitándolos el día de mañana a participar en otro webinar que corresponde a las funciones de la JRD, periodos de actuación y competencias, a cargo del ingeniero Cristian Tello, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos el día de mañana también para continuar con los webinars que tenemos planeados para este año. Muchas gracias, doctor Rivera, una vez más. Gracias con todos. Y eso sería todo por el día de hoy. Mil gracias a todos y una feliz Navidad y próspero año 2024. Cuídense bastante y un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, doctor. Cuídense todos. Buenos Chao, días. gracias.